Hola a todos, hoy ponemos nuestra atención en las personas altamente sensibles. Más de un 20% de la población lo es. Hablamos de personas creativas, personas que tienen muy desarrollados los sentidos, pero que pueden sufrir procesos depresivos si no canalizan bien el exceso de información. Los últimos estudios sobre el cerebro señalan que el hemisferio derecho de estas personas, el de las emociones, es más activo. Una persona paz es una persona que tiene una alta sensibilidad a la hora de sentir las emociones, de captar incluso olores, a la hora de, incluso diría un poco de sentir la energía. Cuando estás con un grupo de gente, notas si una persona puede estar más triste o si puede tener un problema. Creo que la sensibilidad puede ser algo muy bueno, la estimulación de esta sensibilidad, porque creo que nos abre puertas que habitualmente tenemos cerradas. Suelen tener algunas percepciones sensoriales que un poquito por encima de lo normal. Las personas altamente sensibles se tienen que hacer un poco coraza porque es que si no, no sobreviviríamos en este mundo. No podríamos sobrevivir. Es muy duro este mundo para las personas altamente sensibles, porque estamos educados para no ser sensibles. De hecho, todo en esta sociedad está enfocado a tapar la sensibilidad, por desgracia. El problema que vemos todos es la cantidad de desconocimiento que hay en la salud, en la educación y en todos los ámbitos sobre el tema paz. Las personas paz, por ejemplo, en un trabajo en equipo son fundamentales. Son de esas personas que transforman un grupo en un equipo, ¿no? Es decir, hacen que cada persona funcione muchísimo mejor porque son la amalgama. La capacidad empática lo que le permite es ser el tampón entre discusiones o el ayudar a las personas que tienen problemas. El cerebro es el órgano más enigmático del ser humano. Con menos de 1,5 kilos de peso, su papel es decisivo en nuestras vidas. Además de gobernar el cuerpo, controla la conducta y nos hace tomar conciencia de quiénes somos. Nosotros somos humanos por nuestro cerebro. Te podrán trasplantar, te pueden quitar una mano y sigue siendo tú, el hígado te puede hacer un trasplante y sigue siendo tú, el corazón, el pulmón, y a veces me han preguntado y si hacemos un trasplante de cerebro, pues no pasaría nada en el sentido que yo sería la persona que me han trasplantado. Es decir, yo estoy en mi cerebro. La base de nuestra humanidad es el cerebro. Es el ordenador con mayor capacidad de almacenamiento del mundo. Está compuesto por millones de neuronas con miles de conexiones entre sí. Su estudio resulta muy complicado porque es difícil adentrarse en ese bosque de redes neuronales. Cuando uno visualiza el cerebro con un microscopio, porque claro, las neuronas son estructuras microscópicas muy pequeñas, tienen solamente aproximadamente 10 milésimas de milímetro, es decir, un milímetro lo divides en 1000 y de ahí 10 partes, eso es una neurona, muy pequeñito. Para explicar mejor la complejidad, nada mejor que mostrar esto, porque dentro de este pequeño fragmento del cerebro
Hay unas 27.000 células nerviosas y 1.000 millones de conexiones sinápticas, o sea, de conexiones entre neuronas, de cableado. Ahora imaginemos esto en todo el cerebro. Entonces, claro, hacer un mapa de todas las conexiones del cerebro es algo que eso es impensable ahora mismo. El cerebro siempre está funcionando, todas sus partes, y lo que ocurre es que cuando se está realizando una función dada, hay zonas del cerebro que se activan más que otras, o sea, que intervienen más que otras para esa función. Precisamente el funcionamiento del cerebro es lo que nos distingue a unos de otros. En las personas de alta sensibilidad, el hemisferio derecho registra una mayor actividad. Es la zona relacionada con los sentimientos, las emociones y la creatividad. Y dentro de ella, el lóbulo frontal y la amígdala desempeñan un papel destacado. Son detalles que solo se pueden apreciar en las pruebas de resonancia magnética funcional. En estos pacientes que tienen mayor capacidad de sensibilidad, habitualmente algunas estructuras del cerebro, cuando se hacen pruebas de resonancia magnética funcional, se ve que se iluminan un poquito más. Fundamentalmente es el lóbulo frontal y la amígdala. Como podemos ver en este esquema de resonancia magnética, aquí estaría el lóbulo frontal, que es una de las zonas que nos controlan un poquito lo que sería nuestra personalidad, nuestra forma de ser y las convicciones sociales. Y en estas personas podemos decir que tienen un poquito más de empatía, son más capaces de ponerse en lugar de los demás, es decir, cuando alguien les cuenta un problema, cuando tú realmente tienes una capacidad empática real, te estás poniendo en lugar del otro y de hecho, como comentaba antes, se activan las mismas áreas del cerebro que el que sufre. Si uno le duele, a ti se te activan las áreas del dolor, no se te activa el lóbulo frontal cognitivo, sino las áreas del dolor, lo cual les hace que sufran más y se les activen esas áreas. La amígdala es una estructura que está en el lóbulo temporal, más o menos medial, y que implica un poco el funcionamiento emocional. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un recuerdo y va acompañado de un impacto emocional importante, ese recuerdo se nos queda impregnado con más facilidad. El claro ejemplo que siempre ponemos todos los neurólogos es el 11 de septiembre. Todos sabemos lo que estábamos haciendo en ese día. Además de la empatía y la emotividad, hay individuos que tienen los sentidos muy desarrollados. La alta sensibilidad se contempla como un rasgo de la personalidad, aunque a veces puede derivar en un trastorno. Sabemos que es un rasgo y que algunas personas que tienen un rasgo de alta sensibilidad van a evolucionar, si las cosas se ponen mal, hacia un trastorno que generalmente está incluido entre los trastornos de la personalidad por una parte y los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad por otra. En psiquiatría se contempla más desde el lado negativo, desde el lado de enfermedad, puesto que los psiquiatras nos dedicamos a las personas que tienen trastornos y vienen a vernos las personas cuando ya tienen trastornos. La alta sensibilidad tiene una carga genética que frecuentemente se manifiesta desde la cuna. Hay bebés que tienen un comportamiento diferente. Hay algunos niños que ya nacen hipersensibles para todo, ¿no? Que son muy inquietos y que reaccionan a todo, ¿no? Otros que son más sensibles emocionalmente, ¿no? Y luego más adelante es cuando va a aparecer la hipersensibilidad en el procesamiento de la información. Se sabe que hay niños que solo comen y duermen y entonces es fácil criarlos, y otros niños que duermen muy poco, que necesitan mucho contacto físico, que no les puedes dejar solos en la cuna porque enseguida se activan y su sistema de alerta se pone en marcha y se ponen a llorar. Y que cuesta más, a lo mejor son sensibles a las texturas, según qué ropa no les va tan bien o según qué temperatura no les va tan bien como a otros niños, entonces la madre y el padre deben ser sensibles a todas estas características de su bebé. En los últimos años, los especialistas en la conducta humana inciden en la importancia de la conexión que se establece entre el bebé y los padres durante los primeros días de vida. Es la teoría del apego, que señala la trascendencia de establecer un vínculo afectivo desde la edad más temprana. Ese lazo marcará la estabilidad emocional del sujeto. En el caso de los niños hipersensibles, es vital para impedir futuros desequilibrios.
todos necesitamos sentirnos queridos, todos necesitamos poder confiar en el mundo y necesitamos también sentirnos que somos merecedores del amor de los demás. Es universal, forma parte de cualquier ser humano, de cualquier cultura del mundo y es una necesidad primaria porque a lo mejor podemos estar un tiempo sin comer, pero estar sin amor nos afecta y nos trastorna. El apego y la calidad del apego se refleja en el cerebro hasta tal punto que cuando se han hecho estudios de neuroimagen entre bebés de 1 año que tenían un vínculo seguro con la madre, el vínculo seguro se sabe porque se puede medir, hay instrumentos para medir la calidad del apego. Entonces, niños de un año, bebés de 1 año, con un apego seguro, su neuroimagen del cerebro es un cerebro lleno de color en todas las partes donde hay actividad. En cambio, cuando se ve la imagen de niños rumanos de orfanato que no han tenido un vínculo adecuado al nacer, la imagen es espeluznante porque se ve la zona rosada de la corteza visual, que quiere decir que tiene una actividad visual, pero el resto es como un agujero negro. Aunque la alta sensibilidad no está reconocida como una categoría en la psicología, hay una corriente profesional que está muy familiarizada con ese rasgo de la personalidad, especialmente cuando se trata de niños. Un niño PAS, como hay tantos síntomas visibles y los padres realmente tienen un listado enorme de quejas sobre el niño, es que es muy llorón, es que todo le molesta, es que la ropa, las etiquetas, es que todos los olores, es que es muy visible en un niño y molesta. Y como es molesto, rápidamente un adulto viene a la consulta enseñando, no, es que este niño, ¿qué le pasa a este niño? Porque tengo otra hija, otro hijo y no pasa nada de esto con él. La infancia para una persona altamente sensible es un factor de riesgo cuando ocurren situaciones o experiencias que le desbordan a nivel emocional y que no es capaz de comprender qué es lo que le está pasando. ¿Y por qué? Porque para que nosotros cuando somos niños aprendamos a superar determinadas situaciones que nos hacen daño, situaciones dolorosas en la vida, necesitamos de un adulto que de alguna manera sea testigo o sea espejo, que comprenda o que nos explique eso que nos está pasando. Yo hablo de 2 infancias, la que veían desde fuera y la que yo vivía desde dentro. Me emociona un poquito porque hay cosas de mi infancia que la gente no ha sabido lo duras que han sido para mí. Siempre me han visto como una niña muy alegre, una niña pizpireta, una niña muy sonriente, pero yo siempre por dentro me he sentido una niña triste. Entonces, por fuera era una cosa y el cómo yo me sentía era otra. Y muchas veces venía por cómo yo vivía las cosas por dentro, porque sentía que no me entendían y gran parte de las cosas que me pasaban era precisamente, pues eso, que era una persona muy sensible. Hay casos en los que la alta sensibilidad se confunde con algunos trastornos como el de déficit de atención. En la actualidad hay muchos niños altamente sensibles que están etiquetados como hiperactivos, como con rasgos autistas, con síndromes de cualquier tipo de síndrome, sobre todo el síndrome de atención deficitario, y no se tiene en cuenta que con actitudes, con propuestas armoniosas podemos equilibrar estas dificultades. Una de las cosas más importantes que hay que ayudarles a estos niños es a que tengan una buena organización de pensamiento, porque en situaciones muy complicadas ellos pueden encontrar una solución genial a un problema que nunca se les había ocurrido a nadie, pero por regla general es un problema, porque el pensamiento asociativo te lleva de una idea a otra sin un orden, sin que haya una organización en el pensamiento. Esta célula... Los problemas que pueda tener un niño altamente sensible se agravan cuando llega a la adolescencia. Aparecen con
con efervescencia, ¿no? Todas estas cosas que se han quedado ahí sin desarrollar. Entonces, a nivel escolar, por ejemplo, puede aparecer fracaso escolar. A nivel social pueden tener relaciones conflictivas o todo lo contrario, aislamiento. Sobre todo a mí lo que más me preocupa de las consecuencias es que no acaben de conocerse en sus capacidades y no hayan sido capaces de desarrollar aquellas cosas para las que realmente sirven y para las cuales van a destacar, ¿no? La mayoría de los artistas son personas altamente sensibles. Sin una sensibilidad no se puede tocar un piano, no se puede llegar al público, no se puede pintar un bonito cuadro. Hay muchos delincuentes y muchas personas drogadictas que realmente eran hipersensibles en un momento determinado. Y esa sensibilidad se pudrió porque no se detectó a tiempo, porque no se trató, porque no cayeron en un ambiente. Y otras personas igual de hipersensibles cayeron en otro entorno, encontraron un profesor que le acogió, encontraron un tutor, un buen amigo y no se desvió hacia ahí. Con lo cual la hipersensibilidad es un caldo de cultivo de muchas enfermedades, pero también es un caldo de cultivo de lo mejor, porque bien cogida una hipersensibilidad, ¿no?, en los años adolescentes puede dar lugar a lo mejor. No entender tantas emociones, tantos sentimientos y sobre todo el percibir las cosas de una manera que yo he tenido situaciones con amigos míos, incluso con algunos familiares, de intentar explicarlo, decir, no, pero es que yo lo noto de esta manera. Y muchas veces, algunas veces me decían lo de, no compliques. Bueno, el principal problema sería, o fue, porque eso ya pasó, conmigo misma. Es decir, no entender los motivos, los sentimientos que tenía en muchas situaciones, con mi familia, amigos. Entonces, ese era un gran problema porque además empiezan a pasar también cuando eres adolescente. Y como para todos los adolescentes es muy importante el sentirte integrado, el estar con tus amigos, divertirte. Y al ser PAS pues había cosas muy diferentes y no sabías por qué, no entendías. Pensabas que a lo mejor, sobre todo, que exagerabas. Destacaría la manera de percibir a la hora de vivir el día a día. Tanto las emociones, en el trabajo, en las relaciones de pareja. Hola chicas, bienvenidas. Hola, otra vez nos reunimos como PAS para intercambiar experiencias y, no sé, contar un poco cómo vemos el tema de la vergüenza. Muchas personas del grupo tienen mucha vergüenza, ¿no?, de hablar, incluso les cuesta hablar cuando estamos aquí solos y muy íntimos. Pensé que era importante que la gente pudiera ver que hay personas PAS que nos desenvolvemos bien en la vida, que delante de las adversidades no nos hacemos pequeñitos. Yeah. Bueno, yo he tenido suerte en mi infancia, que esto creo que debe de marcar mucho. Yo pasé una adolescencia encerrada en mi habitación, en mi mundo, y bueno, poquito a poco he ido saliendo, la vida laboral te hace salir, claro. El trabajo que después he elegido, estoy delante de una clase de niños enseñando, y bueno, creo que la vergüenza, no sé si la he dejado atrás o no. Yo estoy ahora en una fase en la que después de reclamar tus derechos, ¿no?, cuando entiendes que eres PAS, quieres tu sitio, quieres que te respeten, quieres reclamar mucho, no lo has tenido durante muchos años y quieres que la sociedad reconozca que hay ese porcentaje, que estamos ahí, que somos distintos. Cuando hice el llamamiento... Se reúnen una vez al mes para hablar de sus inquietudes o simplemente para escuchar. Tienen mucho en común. Algunas incluso el haber cambiado de profesión.
Me gustaría divulgar, porque quizás haya gente que nos esté escuchando que no se haya dado cuenta que a lo mejor es una persona altamente sensible y quizás esté en una profesión quizás equivocada, como a lo mejor elegí yo, ¿no? Pues yo como asesora laboral, pues a lo mejor mis clientes pensaban que cuando ellos estaban en problemas serios, que no graves, porque los problemas graves pues son quizás los problemas de familia y los problemas importantes verdaderamente, pero que tenían problemas administrativos serios, pues que a lo mejor solamente los estaban vivenciando ellos cuando tenían un despido, cuando tenían alguna situación así, y yo verdaderamente me iba a mi casa seriamente afectada, eso no se quedaba así. Y decirle a la gente que no tenga miedo de hacer cambios. Yo soy profesora desde hace 10 años. Yo antes era responsable de calidad de una cadena hotelera, medía estándares de calidad y preparaba estadísticas. Pero yo siempre sentí que aquello no me llenaba. Entonces realmente yo creo que un PAS, hasta que no encuentra la profesión que le llena, y bueno, con 33 años me puse a estudiar y me hice profesora. Soy profesora hace muy poquito tiempo. Que la gente no tenga miedo de hacer cambios en su vida. Ahora pienso yo también que hay una cosa muy importante, que es que si no llegamos a enfermar, para no seguir haciendo lo que estábamos haciendo que no nos va bien. Por ejemplo, este es mi caso, yo era enfermera y bueno, empecé a tener problemas de salud hasta que enfermé tanto que tuve que dejarlo. Son las 12:15 desde Radio Belver, es Radio 97.1. ¿Crees que reflexionas sobre cualquier cosa más que los demás? ¿Te preocupas por los sentimientos de los demás y te afectan? ¿Te gustan los ambientes más tranquilos, menos caóticos? Muchas veces te gustaría decir que no a ciertas situaciones que deberías de haberlo dicho y no lo has hecho. Quizás, si te sientes identificado con lo anterior, puede que seas una persona muy sensible, altamente sensible, un PAS. Las personas altamente sensibles obviamente existían desde todos los tiempos, desde que el ser humano es ser humano, me supongo. Estas personas que ya son más conscientes son una minoría, se sienten desplazados, se sienten un poco... Sí. Muchos se sienten bicho raro, es una frase que voy encontrando muy a menudo, ¿no? O que no encajen, o que el mundo les viene grande. Estas frases realmente ahí ya percibes que la persona se encuentra en una posición de minoría. Y si hablamos de un 15-20%, somos una minoría. ¿Son personas introvertidas, Karina? Sí. Karina Ciegers es holandesa, pero desde hace años vive en Mallorca, donde preside la Asociación de Personas de Alta Sensibilidad. Una crisis le llevó a Ellen Aron, la autora del Don de la Sensibilidad. Además del bestseller, la psicóloga estadounidense ha acreditado con investigaciones la singularidad de las PAS. Karina ha sido la introductora de la expresión PAS en nuestro país. Ha escrito un libro y está especializada en la atención a personas altamente sensibles. Trabajo con ellos y mi intención es ayudarles a encajar la sensibilidad que a lo mejor les supone algún problema. Mi vida ha sido bastante difícil por ser PAS, pero lo era antes de que supiera qué significa ser altamente sensible, ¿no? Pero después, una vez que sabes qué te pasa y por qué, y puedes ir reflexionando sobre cosas que te han pasado en tu vida, y no sé, la comprensión es una. Luego, claro, hay muchas cosas que puedes ir mejorando, ¿no? Como por ejemplo, cómo llevar mejor el estrés. No sé, yo siempre utilizo la metáfora de la piel. La piel como barrera, como frontera física entre quién eres tú y dónde empieza el mundo, la parte que tú no eres, ¿no? Entonces las personas altamente sensibles, en cuanto a la metáfora, tienen la piel muy porosa, muy fina, muy poca barrera.
Una especie de adicción, o sea, tú te sientes vinculado con los demás y necesitas, igual que con la gente que quieres a nivel cercano, íntimo, con otra gente también se establece ese nexo. Y entonces los proyectos es una vía no únicamente de ayudar a los demás, sino de dedicar tus habilidades a algo que no sea únicamente tu interés personal. Y este es el planteamiento un poco que me ha movido. Si tú te consideras alguien sensible y te conmocionan muchas cosas del mundo, lo que hay que hacer es dar el paso y utilizar esa virtud, porque al final es una especie de virtud. Bueno, pues entonces aprovecha eso, aprovéchalo, porque posiblemente eso te abre una estrategia original que permite socializarte un poco, abrirte un poco. Y ese es el problema que muchas veces tenemos las personas sensibles, ¿no? Que te cohibes en una especie de diálogo interminable de si te atreves o no te atreves, ¿no? Algo como muy atávico, muy antiguo, muy básico. Y sí que se puede. Es mucho más alta, nos duele más. O sea, esto que hace la gente a veces, que te dan un golpe en la espalda o te cogen por el brazo y te dicen ¡hola! ¿Cómo duele? Eso, ¿no? El olor de tabaco. El olor de tabaco es que me da arcadas. Se me mete hasta el estómago y no es porque fume, porque esté en contra de los fumadores ni nada. Tiene que ver con algo totalmente físico. Se me mete la bocanada del humo hasta el estómago y me dan ganas de vomitar. Los ruidos te ponen un poco a la defensiva, aires acondicionados, todo lo que es estridente. Una persona que ves que también es, que la detectas que es agresiva o que es en una negociación, y yo en muchos casos doy media vuelta y me voy. No vale la pena, a veces hay cosas que el dinero no paga. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? ¿En qué crees que te puedo ayudar? Pues sí, en general estoy bien. Lo que pasa es que últimamente he estado mirando para ver si me podía ya jubilar, y eso de estar pensando en los papeleos que tengo que hacer me ha roto un poco los esquemas. No siempre logran desbloquearse y desactivar ese cúmulo de sensaciones o emociones. Es entonces cuando lo somatizan y surgen los problemas físicos. Sus puntos débiles se encuentran en la piel y en los sistemas nervioso, respiratorio y digestivo. Como me preocupa una cosa, me pongo nerviosa. Como me pongo nerviosa, se me revuelven las tripas, hablando pronto y mal. Y si se me remueven las tripas, más nerviosa, más miedo de hablar con la gente. Entonces, Jero, con lo que me comentas, ¿tú piensas que tienes alguna posibilidad de entrar en una depresión? Porque ya sabes que el tema de la alta sensibilidad está bastante asociada a depresiones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes al respecto? Y el hecho de sentirme mal me derivó en baja autoestima y en depresión. Y ahora, pues, aunque sigo teniendo enfermedades crónicas, pues por lo menos ya me siento mejor y no me siento tan rara, ya me siento más normal. Bueno, vale, es cierto que he tenido unas circunstancias un poco difíciles, pero ahora por lo menos lo veo de otra manera. Generalmente las personas altamente sensibles lo que suelen tener es más problemática en todo lo que es piel o mucosas, por ejemplo. La mucosa no deja de ser más que una piel interior. Entonces su sistema nervioso se carga con facilidad y esto se refleja generalmente en piel y mucosas o contracturas. Son gente que llevan un recorrido largo de médicos, de terapeutas, de probar diferentes técnicas, cuando en realidad lo único que tienen es que tienen esa característica de la alta sensibilidad, no es una enfermedad, es un rasgo. Entonces, en el momento en que saben que no están enfermas, que simplemente es un rasgo, pues eso ya les alivia bastante. No deja de que llegan ya con disfunciones adquiridas durante el camino, es decir, si toda la vida te has pasado pensando que estás enfermo, de que no eres suficiente, pues ya puede ser que hayas entrado en una depresión. El primer paso para
la mejora de la calidad de vida del espectro de altas sensibilidades sería el de autoconocimiento, es decir, ser conscientes de sus sensibilidades, ser conscientes de las ventajas de sus sensibilidades y autoafirmarse en esas sensibilidades. Y en segundo lugar, protegerse del exceso de información que pueden recibir en algún momento determinado. A lo largo del día te vas cargando de mucha información y cuando llega a media tarde pues empiezas a estar ya saturado. Bueno, yo cuando no puedo más tengo que parar, simplemente parar. Parar significa que cierro el móvil, cierro el ordenador, me voy a mi habitación, siempre intento tener una habitación para mí y me pongo poca luz o sin luz y simplemente me tumbo en la cama y estoy allí como si meditara o una cierta clase de meditación, ¿no? De relajación mental. La meditación es la mejor herramienta que yo conozco para que una persona altamente sensible sea capaz de mantener un equilibrio en el día a día. Y por meditar no es me voy a sentar en un sitio, me voy a colocar en determinada posición, voy a estar en on... no. Por meditar sencillamente te sientas y eres consciente a la vez de tu mundo interno y de tu mundo externo. Quizás haciendo una respiración entre un sonido y otro. El mindfulness o atención plena es una práctica de meditación cuyas raíces están en el budismo, aunque se le ha extraído el componente religioso. Su aplicación se ha extendido en la medicina y la psicología occidental. Su objetivo es que el cuerpo y la mente se sincronicen en un instante de la realidad presente y que el individuo recupere el equilibrio en su interior. Es un entrenamiento en traer la atención al momento presente y hacerlo de una forma especial, que sería la segunda parte o el segundo componente de la definición, es decir, sin juzgar, sin criticar, sin luchar. La doctora Rodríguez Vega ha sido una de las pioneras en utilizarlo en España. Desde el año 2000, en el Hospital de la Paz de Madrid, se efectúan sesiones para enfermos y también para futuros terapeutas. El lado izquierdo, el peso del cuerpo. Este tipo de meditación es beneficiosa para todas las patologías, desde la esclerosis hasta el dolor crónico. También ayuda a combatir la ansiedad y las recaídas en la depresión. Hay estudios científicos que demuestran que la actividad del cerebro cambia tras 8 semanas de meditación y que el sistema inmunitario se refuerza. Las personas que tienen este rasgo de procesamiento, de alta sensibilidad, yo creo que mindfulness puede encajar muy bien en algunos aspectos, porque con mindfulness se promueve la no reactividad. No quiere decir con esto el no sentir, quiere decir el que la persona sienta, pero no fuera de su ventana de tolerancia emocional, excesivamente activada o, por el contrario, debajo de la ventana de tolerancia emocional, pero que sea capaz también de soltar más las emociones, los pensamientos y no quedarse rumiativamente enganchados en ello, ¿no? Por ejemplo, la no reactividad creo que es un beneficio claro que pudiera tener de mindfulness. También la actitud de aceptar la experiencia, de no juzgarla, la actitud de relacionarse más
amablemente con uno mismo, lo que se llama la emergencia un poco del sentimiento de autocompasión, ¿no? De respeto por uno mismo y de aceptación de la experiencia. Poder haber desarrollado mi carrera profesional tanto como actriz como cantante, poder soltar mis emociones a través de la música y de la interpretación ha sido realmente mi gran liberación. O sea, yo soy otra persona desde que me dedico a ello, ¿no? Aunque ya de pequeñita lo necesitaba. En el mundo del teatro realmente hay muchísimas personas altamente sensibles. De hecho, te podría decir que el 99% de las personas que se dedican al arte son personas altamente sensibles. Esa capacidad de percibir emociones, olores, de ver más allá en un cuadro, eso es una persona altamente sensible. Y por eso creo que es muy importante que la gente conozca lo que es una persona altamente sensible, no por diferenciarlo, sino por dar unas pautas de comportamiento natural y normal para esas personas, ¿no? O sea, lo que es que no son bichos raros, no somos bichos raros, sino que, bueno, hay que respetar la sensibilidad de las personas. No es una enfermedad, y eso es importante, lo que es una diferencia, una forma de ser distinta. Yo creo que este es un punto fundamental, porque alguien que a lo mejor se sienta identificado pues, por los rasgos de una persona de alta sensibilidad puede que piense que tiene una enfermedad y que tiene que ir a un neurólogo o a un psicólogo. No es necesario. Son personas absolutamente normales. Y dentro de esa normalidad, entonces, lo primero que hay que hacer es que la persona tome conciencia de sus cualidades perceptivas y sensitivas. Y una vez que toma conciencia de todo esto, ver la utilidad que tiene de ser como se es. Somos piedra sobre piedra, piedras de generaciones, que actuamos como mortales y pensamos como flores, porque una flor es la prueba de que en medio de lo triste, lo sensible se renueva, lo sensible se renueva.